Dentro de este video explicaremos el flujo a través de una placa descendiente. El enunciado dice lo siguiente. Considerando un tanque alimentado por la parte inferior del mismo, el cual al llenarse forma un flujo constante que desciende por una placa de longitud L, que forma un ángulo alfa con respecto al tanque, encontrar el perfil de velocidad parabólico de la película presentada. De forma esquemática, el problema se especifica de la siguiente manera, en el cual tenemos el tanque alimentado por la parte inferior y la placa que, como se mencionó, es de longitud L y el ángulo alfa formando desde la placa hasta lo que es el tanque. Para su resolución, lo primero que tendremos que hacer es tomar una capa delgada de la película descendiente, la cual se ve gráficamente de la siguiente manera. Podemos observar la longitud L, una anchura que se expresa como W y un espesor que se especifica como alfa. El plano de coordenadas será el siguiente, donde Z estará en dirección a lo que es la anchura W, Y estará en el sentido de la longitud L y X en lo que es el espesor de la placa. Mientras que el esfuerzo de flujo se especifica de la siguiente manera. Comenzamos entonces con las consideraciones. La primera sería una condición de no penetración o no deslizamiento. Esto para desarrollarlo tenemos que partir de lo que es nuestra ecuación de continuidad. Y esta se va a ir simplificando respecto a ciertos términos que iremos considerando. Por ejemplo, el primero sería que nuestra densidad es constante, por lo tanto el primer término, la primera derivada, se eliminaría. Seguido a esto tenemos que la velocidad en x es igual a la velocidad en y por lo tanto estas dos son igual a 0, por lo que eliminaríamos los dos términos siguientes. Como tenemos que la velocidad en x y la velocidad en y son igual a 0, nos da por conclusión entonces que nuestra velocidad en z no puede ser igual a 0. Seguido a esto, obtenemos nuestra ecuación de continuidad en base a las consideraciones que se consideraron. Seguido entonces, tenemos que tomar que se presenta en estado estacionario y aplicar la ecuación de continuidad. Lo que haremos entonces para resolver esto es integrar nuestra ecuación. Y al integrarla nos damos cuenta que solo quedaría un término de diferencial con respecto a la velocidad en z igual a 0. Por lo que tenemos entonces que nuestra velocidad en z no es una función de z. O sea, la velocidad no depende de la anchura de la placa o de la anchura del fluido dentro de lo que es el deslizamiento del mismo. Seguido a esto, lo que haremos entonces es definir la ecuación a resolver, y esta será en base a la ecuación de movimiento para un flujo newtoniano, con lo que es la densidad y la viscosidad cinemática constantes. Como aquí se menciona, entonces nuestra densidad será constante y a su vez nuestra viscosidad cinemática, que es el cociente entre la viscosidad dinámica y nuestra densidad, sería igual a una constante. Seguimos entonces a resolver la ecuación. Y lo que haremos para hacer esto más fácil es dividirlo en ejes. Recordando que nuestra placa se comporta de la siguiente manera y que nuestro plano de coordenadas se ubica en la posición de Z y Y, el eje X dentro de lo que es nuestra ecuación de movimiento nos quedaría de la siguiente manera. Mientras que el eje Y opta de esta forma, eliminando lo que es el término que acompaña a la gravedad porque no interactúa con ella. Y por último nuestro eje Z, que en el cual tenemos una ecuación un poco más desarrollada. Como teníamos entonces en juego lo que es el vector de gravedad, lo que haremos es descomponerla a la misma en vectores en función de x y de z. Recordamos entonces nuestro sistema de estudio y la localización del plano de coordenadas. Z, como sabemos, está en función de lo que es la longitud, X en lo que era el espesor y la gravedad sigue un sentido recto con respecto a lo que es la longitud del tanque o la altura del tanque. Entonces, este vector de gravedad se especificaría de la siguiente manera, donde podemos observar lo que es el ángulo alfa, que está entre lo que es la gravedad en el sentido del eje Z, la gravedad como forma original,
y la gravedad en forma de lo que es el eje X, que no interactúa netamente con lo que es el ángulo. Entonces, usando la trigonometría tenemos que la relación de lo que es el eje X quedaría de la siguiente manera. El seno del ángulo alfa sería igual al cociente de la gravedad en el eje X sobre la gravedad misma. Que esto al despejarlo tenemos que la gravedad en sentido del eje X sería igual a lo que es la gravedad, el valor neto de la gravedad, multiplicado por lo que es el seno de alfa. Seguimos entonces con la otra relación trigonométrica, en este caso el coseno. Y tenemos que el coseno de alfa es un cociente entre lo que es la gravedad en el eje Z sobre la gravedad misma, que al despejarlo tenemos entonces que la gravedad dentro de lo que es la coordenada Z es igual a la gravedad misma por el coseno de alfa. Ahora lo que queremos es resolver la ecuación de movimiento dentro del eje X. Tomamos entonces la ecuación que desarrollamos anteriormente y a este punto ya nos sirve lo que es la coordenada de la gravedad con respecto al eje X que calculamos anteriormente. Y lo que haremos entonces es sustituirla dentro de la ecuación de movimiento con respecto al eje X. Y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora para resolverla lo que haremos es integrarla. Tomamos entonces la ecuación que obtuvimos, realizamos los acomodos para realizar la integral y nos quedaría de la siguiente manera. Que la presión es igual a la densidad por la gravedad por el seno de alfa x más una constante que esta depende de y y de z. ¿Por qué depende de y y de z? Porque la integral se hizo con respecto a x y la constante quedaría en función de las otras dos coordenadas que nos incluyen dentro de esta ecuación. Ahora lo que haremos es resolver la ecuación de movimiento dentro de lo que es el eje Y. Tomamos entonces la ecuación anteriormente desarrollada y como esta es de manera directa, lo que haremos es integrarla sin hacer ninguna sustitución. Y tenemos entonces que la integral al momento de quererla desarrollar nos da igual a 0. Por lo tanto, al desarrollar la integral del diferencial de la presión, tenemos que la presión sería igual a 0. Por lo tanto, esta no es función de lo que es el eje Y. A este punto nos queda recordar el resultado de la ecuación de movimiento en el eje X. ¿Y esto para qué nos sirve? Recordamos entonces que teníamos una función que era mejor llamada como una constante, que es función de lo que es el eje Y y el eje Z. Pero entonces, como la presión no es función de lo que es el eje Y, nos queda entonces simplificarlo y definir nada más que la función sería estar en función solo del eje Z. Lo que haremos ahora es resolver la ecuación de movimiento con respecto a Z. Ahora lo que hacemos entonces es tomar la ecuación que desarrollamos anteriormente y ver qué es lo que podemos sustituir dentro de ella. Localizamos entonces que lo que podríamos sustituir es la gravedad respecto al sentido de Z, que se define de la siguiente manera. Y al sustituirla nos queda la ecuación siguiente. Para resolver esta parte lo que haremos es igualar la ecuación a una constante. Ya igualada, lo que haremos seguido es analizar las dos partes en las que se compone. La primera vemos que depende de z y la segunda vemos que depende de x. Como primer parte de la resolución, lo que haremos es resolver la ecuación de movimiento dentro de la parte que depende de z. Lo que haremos entonces es tomarla, analizar que si es aquella que depende de z y integrarla directamente. Al acomodarla para realizar la integral, tenemos que el resultado que obtenemos es el siguiente. A este punto vemos que tenemos dos ecuaciones que se definen como el resultado o el valor que se obtiene de la presión. Entonces tomamos la presión obtenida dentro de los cálculos anteriores y seguido a esto lo que queremos es combinarlas. Al combinarlas entonces nos quedarían de la siguiente manera.
donde vemos que tenemos dos funciones, una con respecto a z y una con respecto a x. Lo que haremos entonces es multiplicarla por una constante para que esta función nos sea más fácil de resolver. A este punto lo que haremos es aplicar una condición más para resolver el sistema de ecuaciones. Y la condición que obtendremos ahora es la condición de borde, la cual define que la posición en X es igual a 0 y la presión sería igual a la presión atmosférica. Entonces, esta la sustituimos en la ecuación que acabamos de combinar anteriormente. Tenemos entonces que la presión pasa a ser la presión atmosférica y el término que está multiplicando por X se eliminaría. También consideramos que la constante que obtuvimos solo va a depender de z al tener la definición de que x sería igual a 0. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Un último paso antes de continuar con su resolución sería observar que tenemos de ambos lados de la igualdad la presión atmosférica. Entonces, a este punto sería interesante pasar del otro lado de la igualdad una de estas dos definiciones. Y al pasarla nos quedaría entonces de la siguiente manera, igualada a 0. Entonces, seguimos con esta resolución. Lo que haremos es obtener la primera definición de la primera constante que tenemos dentro de las ecuaciones, que se define como C1. Y al despejarla nos quedaría entonces que C1 sería igual a menos la densidad por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Teniendo esta definición, entonces lo que haremos es sustituir su valor dentro de la ecuación que combinamos anteriormente de la presión, la cual se define de esta manera, y al realizar la sustitución tomaría esta forma. Podemos observar que el término dentro del paréntesis es igual, solo que de signo contrario, el cual lo podemos eliminar. Y finalmente tendríamos que la presión se define de la siguiente manera. Ahora lo que haremos es resolver la ecuación de movimiento dentro del término que depende de x. Lo tomamos entonces y lo que haremos es de primera integrarlo. Al integrarlo lo tenemos de esta manera y al realizar la operación tenemos el siguiente resultado, en el cual podemos observar que tenemos dos constantes, una definida con su nombre así normal de constante y otra nombrada a. Ahora, para continuar con la resolución de esta ecuación, lo que haremos es aplicar otras dos condiciones de borde, las cuales se definen de la siguiente manera. La condición 1 nos dice que x sería igual a 0 y que el esfuerzo cortante de x y z sería igual a 0. Mientras que la condición 2 nos dice que x es igual a alfa y que la velocidad con respecto a z sería igual a 0. Comenzamos entonces aplicando la primera condición y nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto, nuestra constante a sería igual a 0. Tomamos entonces la ecuación que habíamos obtenido anteriormente y sustituimos la definición de la constante a que obtuvimos y nos quedaría entonces de la siguiente manera. Para obtener un paso más a la resolución de esta ecuación, lo que haremos de nueva cuenta es integrarlo. Y al acomodarlo para realizar la integral, tenemos entonces la primera definición de lo que es la velocidad con respecto a z, la cual se definiría como una constante multiplicada por x al cuadrado entre 2 veces μ más una constante b. Seguimos entonces con la aplicación de las condiciones ahora a la nueva ecuación que acabamos de obtener de la velocidad con respecto a z. Recordamos entonces las condiciones que habíamos obtenido y la primera condición es la que ya aplicamos. Seguimos entonces con lo que es la condición 2, que se definía como x igual a delta y la velocidad con respecto a z, igual a 0. Entonces, aplicando la condición 2 dentro de esta ecuación, tenemos que quede de la siguiente manera.
Seguimos entonces con su reacomodo y lo que queda de este punto es despejar para obtener el valor de la constante b. Y al despejarla nos queda de esta manera. Ahora lo que haremos es sustituirla dentro de la ecuación original de la velocidad con respecto a z antes de aplicar las condiciones. Entonces vemos que nos queda de la siguiente manera. A este punto es importante recordar cómo se definía la primer constante, y esto se definía como el negativo de la densidad por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Entonces lo que haremos es sustituirla dentro de lo que es nuestra definición de la velocidad con respecto a z, obteniendo la siguiente expresión, y al reacomodarla, al realizar un reacomodo nos quedaría de la siguiente manera, el cual se define entonces como el perfil de velocidad parabólico de lo que es nuestro flujo descendiendo por una placa. Un punto extra a la resolución de este problema sería calcular el perfil de velocidad máximo. Esta sería la velocidad máxima que puede obtener el fluido al deslizarse por la placa que estamos estudiando. Entonces, para obtener esto lo que haremos es tomar la ecuación anterior obtenida, que es el perfil de velocidad parabólico, y simplemente hacer la consideración de que x es igual a 0, y nos quedaría entonces que la velocidad en z sería igual a lo que es la densidad por la gravedad por el coseno de alfa por el valor de delta al cuadrado sobre lo que es 2 veces nuestra viscosidad dinámica. Y esto sería entonces nuestro perfil de velocidad parabólico máximo.